Dios les bendiga, amados hermanos de Iglesia Revive. Les envío un cálido saludo desde mi país, El Salvador. Mi nombre es Emily Morgas. Quiero decirles que estoy muy agradecida con su ministerio, principalmente con Dios y con el pastor Walter, con cada uno de los colaboradores y con cada una de las actividades como son Revive Max, el devocional de cada mañana que es nuestro pan diario, donde crecemos, donde adquirimos conocimiento, donde el siervo Walter nos explica con gran amor y con gran paciencia la palabra del Señor. El estudio del Apocalipsis también, que es de mucha bendición, y vamos a adquirir más conocimiento, cosas que el Señor quiera hablar a nuestras vidas. Y bueno, pues enviarles un caluroso y un abrazo fraternal a la Iglesia Revive, porque yo sé que el Señor ha sido bueno y lo va a seguir usando para el engrandecimiento de su nombre. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, hermanos de Revive. Mi nombre es Graciela Marrero, mi esposo Héctor Rivera. Dios bendiga. Nosotros somos de la isla de Puerto Rico, que está en el Caribe, y durante este tiempo de pandemia muchas de nuestras congregaciones acá en la isla tuvieron que cerrar, por lo que la mía no fue una excepción. Durante ese tiempo pues comenzamos a navegar a través de YouTube para poder conseguir alguna iglesia con la cual pudiéramos complementar nuestra vida espiritual, y dimos con la Iglesia Revive. Y de verdad pues que nos encantó ver la humildad, la sencillez, las alabanzas, y nos sorprendemos, ¿verdad?, que las mismas situaciones que ustedes tienen allá, nosotros las tenemos acá, y hemos comenzado a orar por ustedes. Hemos estado en las cadenas de oración que hacen ustedes, los cultos de los domingos, los devocionales de todos los días con el pastor Walter, y nos hemos gozado grandemente. Si no nos vemos acá físicamente, pues nos vamos a ver en el cielo. Así es que Dios me lo bendiga mucho. Un abrazo y gracias por aceptarnos en sus diferentes actividades. Dios les bendiga. Son parte de la familia también. Dios les bendiga. Hemos escogido un texto, Isaías 64:8, dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos, todos nosotros. Y es nuestro más ferviente deseo en decirles que hemos aprendido a quererlos muchos a pesar de la distancia, y que si esto es así en la tierra, ¿cómo será en los cielos? Amén. Y agradecidos de participar en cada una de las reuniones. Muchas bendiciones y nos vemos pronto. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Revive. Otro domingo nos encontramos con este propósito de alabar a nuestro Dios, de estudiar su palabra y de compartir un tiempo juntos, aunque sea en la distancia. Es bueno que nos reunamos, aunque sea de esta manera. Es bueno que cada domingo recordemos el motivo que nos une, el motivo que nos hace estar juntos, que es alabar y adorar a nuestro Dios. Un Dios que está presente en medio de cada circunstancia, en medio de cada momento. Un Dios que es el Dios de la historia, el Dios del presente y el Dios del futuro. Y a Él vamos a empezar cantando una canción que dice: Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación.
el libro de Apocalipsis encontramos a Juan describiendo a Jesucristo en diferentes visiones. La primera le vemos como un Jesús que está en medio de las iglesias, pero hacia el final del libro, en el capítulo 19, vamos a verle como un guerrero victorioso. En Apocalipsis 19:16 nos dice esto sobre Jesús: en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey de Reyes porque es el soberano, el que tiene el derecho a ocupar el trono del universo. Y esto es lo que cantamos en una de las canciones que hemos aprendido hace poco: Rey de Reyes. Cuando decimos esto estamos diciendo que queremos que también Él sea el Rey sobre nuestra vida. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Rey de Reyes, nadie hay como tú. No hay nadie como Jesús.
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, podemos leer en Mateo capítulo 6, que dice así: al orar no habléis solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino es algo que decimos pidiendo que la voluntad de Dios se cumpla. En el cielo ya se está cumpliendo perfectamente. En la tierra todavía no se cumple porque todavía estamos en un mundo lleno de pecado y lleno de maldad. Pero va a llegar el día en el que Él venga para reinar y el pecado desaparezca completamente. Eso es lo que decimos cuando decimos ven a reinar aquí, como en la siguiente canción que vamos a cantar. Ven a reinar aquí es una proclamación en la que no solo le invitamos a Jesús a ser rey en nuestra vida, sino que también estamos diciéndole: ven, Señor Jesús, ven a buscarnos pronto, ven a reinar en esta tierra, porque eso es lo mejor que nos puede pasar. Por mí entregar.
Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un placer volver a estar con vosotros en esta mañana, en este culto, en esta reunión. Después de haber estado cantando y adorando al Señor, ahora es el momento de abrir la palabra de Dios para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Sabéis que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos ahí ahora estudiando esos mensajes que el Señor le da a cada una de las iglesias. El domingo pasado Walter nos hablaba de ese mensaje a la iglesia de Éfeso y ahora no vamos a seguir con la siguiente iglesia en el orden que está escrito, sino por orden temático, como ya Walter nos había dicho. Vamos a ver hoy la iglesia de Pérgamo. Ahora, tal vez habéis visto en la portada de este mensaje, de este culto, la frase «la espada que vivifica». Le he llamado así a este mensaje justamente para hacer un contraste. Cuando pensamos en una espada, pensamos generalmente en un arma blanca que sirve para matar. Sin embargo, hoy vamos a ver una espada que trae vida, una espada que vivifica. Para eso vamos a ir a la lectura que nos toca hoy entonces la iglesia del mensaje a Pérgamo y vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 a 17 y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Fantástico este mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Vamos a dar un pequeñito bosquejo para que sepáis por dónde voy a ir en la predicación de esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la ubicación de la iglesia. Vamos a seguir después viendo cómo se presenta el Señor. Después vamos a ver las virtudes de la iglesia y también los defectos de la iglesia. El Señor les va a dar la solución a sus problemas, a su pecado, y luego veremos también una recompensa. Es un bosquejo que se adapta prácticamente a cualquiera de las 7 iglesias. Y siempre el Señor se presenta de una forma diferente según lo que esa iglesia necesita. Así que vamos a desarrollar el mensaje y vamos a comenzar con ese primer punto que os nombraba en el bosquejo, la ubicación de la iglesia. Pérgamo fue una iglesia, la iglesia estaba ahí en esa ciudad, y esa ciudad estaba en lo que se conoce hoy en día como Turquía. De hecho, hoy en día la palabra para esa ciudad es Bergama, así se llama la ciudad de Pérgamo actualmente. Y Pérgamo fue una ciudad-estado muy famosa por su riqueza. Otra de las cosas que caracterizaban a Pérgamo era que tenía una biblioteca de 200.000 volúmenes. ¡Wow! Me encantaría vivir en aquella época para ir a vivirme allí a esa biblioteca. Es una biblioteca que competía con la biblioteca de Alejandría. Hasta se dice que Antonio le regaló a Cleopatra la biblioteca de Pérgamo. Por eso, poco a poco, con los años, se fue despojando de esos libros y se los fueron mandando todos a Alejandría. Pero era una biblioteca maravillosa. Ahí, en esa ciudad de Pérgamo, también se inventó el pergamino. De ahí viene el nombre pergamino.
Parece ser que el papiro estaba escaseando y entonces el rey de Pérgamo lo que hizo fue presentar un proyecto para ver cómo podían escribir textos y que no fuese en algo tan frágil como el papiro. Así que se inventaron el pergamino. También en la ciudad de Pérgamo se levantó el templo a Esculapio, que sabéis que era ese dios al que se le adoraba, se daba culto también a las serpientes y que tenía que ver con la medicina. De hecho, eso lo podéis ver hoy en cualquier imagen que tiene que ver con la medicina o con la farmacia. Esa serpiente enrollada que sube, pues eso es viene de ahí todo, de Esculapio. Galeno, que fue un médico muy famoso de la antigüedad, también trabajaba allí, en ese templo a Esculapio. Otro de los templos que se levantaron en Pérgamo fue el templo de Zeus, un templo que era algo fuera de lo normal, tanto por sus dimensiones, sus escalinatas, como por toda la idolatría y los sacrificios que se hacían allí para Zeus. Ahora, algo que hizo Pérgamo que no había hecho antes ninguna ciudad fue levantar un templo para Augusto César. Así que allí también se adoraba al emperador. Y como vamos a ver después, posiblemente cuando aquí hemos leído que dice donde moras donde está el trono de Satanás, posiblemente se refiere a este templo en el que se le daba culto al emperador. También había 5 teatros en la ciudad y había también 5 palacios. Es simplemente para dar una pincelada general para que podamos entender que era una ciudad importante. No era un pueblito perdido. Pérgamo, una ciudad muy importante en aquella época. Esta es la ubicación. Vamos a ver ahora cómo se presenta el Señor. Porque ahí acabamos de leer en el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia. Ya sabéis que el ángel de la iglesia no era un ángel, sino que ángelos, que es una palabra griega, puede significar ángel o también el mensajero. Entonces, el ángel de la iglesia, como seguramente ya Walter nos lo ha dicho varias veces en los devocionales a diario, tiene que ver con el pastor principal de la iglesia, o con el encargado o el anciano que llevaba y que era responsable en esa iglesia. Y el Señor le dice a Juan que escriba a esa persona. ¿Y cómo se presenta el Señor? Se presenta de esta forma: el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Por qué se presenta así? Porque justamente el problema que tenían en Pérgamo era un problema doctrinal. Era un problema donde permitían ciertas doctrinas que estaban en contra de la palabra de Dios. Y el Señor se presenta así, y de hecho ya en el capítulo 1 Juan ve la visión de Jesús y dice que como una espada de doble filo salía de su boca. Ahora, quiero enseñarte algo tremendo que tengo aquí sobre la mesa, y tal vez los niños y los adolescentes de la iglesia no os lo perdáis porque os va a gustar. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. ¿Sabéis lo que es esto? Esta es la espada, es una réplica, por supuesto, la espada Gladius. Era la espada que se usaba para los soldados romanos cuando peleaban como legionarios. Ahí la podéis ver. Por supuesto, no corta, es una espada de adorno, que la he conseguido y es exactamente igual que la imagen que pusimos en la portada para el culto de hoy. Podéis fijaros después. Ahora, esto es una maravilla. A los hombres que todavía llevamos el niño dentro, yo ya estoy intentando convencer a Paula de que me la deje, porque esto lo compré para la ilustración, pero la voy a devolver. De hecho, tiene aquí algún problema, está doblada la punta, etcétera, y le digo: Pau, esto es maravilloso, déjamela poner aquí en casa porque es la espada del Espíritu. Y Paula me dice: Abraham, no digas tonterías, tenemos que gastar el dinero en otras cosas más importantes. ¿Y dónde metemos esa espada? Así que si me quieres ayudar, después del mensaje
tú llama a Paula y dile que por favor me deje quedarme con esta espada. Es una maravilla, es una maravilla. Esta espada que usaban los legionarios, doble filo, con punta, es decir, aguda, como dice ahí el versículo, era una espada muy importante, que era lo que podríamos decir hoy el Kalashnikov de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Era una espada que se usó muchísimo en las luchas romanas, sobre todo cuando peleaban contra el enemigo cuerpo a cuerpo. Y de alguna forma el Señor se está presentando de la misma forma, porque la palabra de Dios es aguda, está afilada, tiene punta y tiene doble filo. ¿Esto sabes lo que me recuerda? Ese versículo que encontramos en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate lo que es la palabra de Dios. Lo que más necesitaba la iglesia de Pérgamo era la palabra de Dios. Lo que más necesitamos tú y yo hoy es la palabra de Dios. Nadie puede conocer realmente lo que está dentro de mí, lo que hay en mi corazón, pero cuando yo me expongo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa esa palabra para hablarme como un espejo, pero también como un bisturí que quiere entrar y cortar y extirpar todo aquello que está mal en mi vida cristiana. Así es la espada de Dios. De hecho, yo sé que en esta mañana Dios te va a hablar, que Dios va a hablar a tu vida, igual que habla a la mía, preparando este mensaje. Porque cuando abrimos la palabra de Dios, que es un libro único, milagroso y maravilloso, la Biblia nos atraviesa, pero no para hacernos daño, no para matarnos, sino para darnos vida. Por eso, desde el principio de las Escrituras, desde Génesis, ya encontramos a Dios hablándole al pueblo de Israel y diciendo: las palabras que yo te he dado las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, de día y de noche meditarás en ellas. ¿Por qué? Porque dejar que la palabra de Dios nos llene, exponernos a la palabra de Dios, es algo que trae vida, que trae bendición a nuestras vidas. Ahora, hay una frase que dice un escritor cristiano llamado Gary Williams, y él dice: si la palabra de Dios va a ser viva y eficaz, tiene que ser aplicada a situaciones contemporáneas. La Biblia puede ser un libro antiguo, pero no es un libro anticuado. Como decía el otro día, no sé, en alguno de mis mensajes que había escuchado y leído en un libro, la palabra de Dios es más actual que el diario o el periódico de tu ciudad. Y cuando la tomas, cuando la lees, cuando la meditas, cuando la memorizas, te transforma por dentro. Puede que estés escuchando esto y digas: estoy cansado de la religión. Y yo también te digo. La gente está harta de la religión, de los religiosos, de los sacerdotes hipócritas que predican una cosa y viven otra. Pero la palabra de Dios es perfecta, convierte el alma. La palabra de Dios es lo que necesitas. No necesitas una religión, necesitas la palabra que te transforme. Y la palabra en la Biblia nos habla también de Cristo, que es ese verbo, esa palabra divina que Dios envió encarnada para transformar tu vida. Así que Dios se presenta de esa forma, como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y como siempre, con una buena psicología, Dios primero nos dice las virtudes. Y a la iglesia de Pérgamo le dice: yo conozco tus obras. ¿Sabes por qué? Porque las obras del creyente muestran su salvación y su madurez.
Las iglesias evangélicas hemos memorizado tan bien ese versículo que dice la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, que entonces puede que hasta hayamos dejado de hacer obras buenas. Nos hemos ganado el cielo y ya está. No nos lo hemos ganado, estoy diciendo, hemos aceptado el regalo de la salvación, que no es por obras. Pero ¿y las obras después de la salvación? Porque la Biblia dice que Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas, es decir, para que las hiciésemos. Y de hecho la Biblia dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Si tú lees 1 Corintios capítulo 3, te vas a encontrar allí cómo el apóstol Pablo dice que según las obras que nosotros hayamos hecho, cuando pasen por esa mirada de fuego del Señor, según cuál haya sido nuestra actitud, si lo hemos hecho para Dios, van a ser obras que muestren oro, plata y piedras preciosas, y van a pasar la prueba, pero aquellas que hemos hecho para nuestro beneficio personal, en la carne, por egoísmo, por vanagloria, dice que van a ser como madera, heno y hojarasca, que se van a quemar. Entonces, las obras son muy importantes para la vida cristiana, porque es por nuestras obras que se sabe si somos salvos o no. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, en esas virtudes de la Iglesia, Jesús le dice allí, moras donde está el trono de Satanás. Y posiblemente, como os decía al principio, esto se refiere al templo de Zeus o al templo del emperador, porque se rendía culto al emperador. Y déjame decirte una cosa que es muy importante. Detrás de un ídolo siempre está Satanás. Puede que te suene fuerte esto, sobre todo si te identificas con la religión católica, católico-romana. Los ídolos son algo que Dios aborrece, puedes leerlo en la Biblia. No importa lo que te diga el sacerdote, importa lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con idolatría es algo que Dios odia, porque es un sustituto barato de la gloria de Dios. Y aquellas personas allí en Pérgamo adoraban al emperador y adoraban a Zeus, y era una ciudad que estaba entregada a la idolatría. Mira, cuando tú estás adorando a un ídolo, sea una virgen, sea un santo, sea quien sea o lo que sea, a quien estás adorando en realidad es a un ser que se esconde detrás de ese ídolo, como si fuera un ángel de luz maravilloso, pero es el mismo Satanás. Cuidado con la idolatría. La Biblia dice que adoremos solamente a Dios, que es el único Dios vivo y verdadero. Te pondría a contar historias de familiares míos y de mi esposa en cuanto a ídolos, pero no tengo tiempo en esta mañana, y de cómo ellos dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Una de las virtudes que tenía esta iglesia de Pérgamo es cuando Jesús le dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y habla ahí en ese versículo 13 de un tal Antipas. Por supuesto, este no era Herodes Antipas, no tiene nada que ver con ese gobernante. Antipas, del que está hablando aquí, posiblemente fue un obispo de la iglesia que fue mártir. ¿Sabéis por qué? Porque por pedido de Domiciano, a este hombre cristiano lo asaron dentro de una olla de bronce. Fue algo terrible, que quedó registrado ahí en los anales de la historia y en los anales de la iglesia. Y aquellas personas jamás se olvidaron de lo que había acontecido con este siervo de Dios. Y Dios les dice, a pesar de lo que ha sucedido ahí, sigues reteniendo mi nombre y sigues teniendo fe en mí. Esa era una gran virtud de la iglesia. Pero seguimos adelante en este bosquejo y vamos a ver ahora los defectos de la iglesia. En ese versículo 14 que hemos leído,
encontramos a Jesús diciéndole: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En el Antiguo Testamento, la doctrina de Balaam llevó a los israelitas a casarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios, que eran de Moab, moabitas, y a practicar la idolatría y la prostitución sagrada. Las mujeres moabitas tenían una gran belleza y los hombres israelitas las veían, y Dios les había dicho: no os caséis con mujeres de ese pueblo, porque ellas son idólatras, y si os casáis con ellas vais a adorar a los ídolos y va a caer la maldición divina sobre vosotros. ¿Y qué hicieron los israelitas? Desobedecer a Dios, pero por medio de esa doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, queridos hermanos, es enseñar a otros a violar los decretos, la justicia y la santidad de Dios. Si esto lo trajésemos hoy a la actualidad, la doctrina de Balaam que podemos tener hoy en nuestras iglesias podría ser, por ejemplo, una iglesia cristiana evangélica que acepta o que permite la homosexualidad, el aborto, el sexo antes del matrimonio o las parejas de hecho. Es una iglesia que ha caído en la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque estamos mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y Dios justamente ha llamado a la iglesia a ser una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que sigue los principios y los dictados de su palabra y no los que dice el mundo. También nos encontramos ahí en el versículo 15 que Jesús les habla de la doctrina de los nicolaitas. Y los nicolaitas, la doctrina de Balaam, Jezabel y todo este problema gnóstico que había en esta época aquí, más o menos tiene que ver con lo mismo. Los nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás que realmente no se sabe bien quién era. Pero ellos permitían tener prácticas paganas, actividades inmorales y daban culto al emperador. De hecho, uno de los grandes pecados de los nicolaitas fue que mezclaban el culto a Dios con el culto al emperador. Y eso es algo que a Dios le desagrada completamente. Cuando nosotros como cristianos vivimos un poquito en la iglesia y otro poquito en el mundo, a Dios no le gusta. Dios quiere que vivamos vidas para Él. Mira, puede que sea fácil ser cristiano, pero es muy difícil ser un discípulo. Y este es un tema que deberíamos hablar más a menudo. Parece que los cristianos o las personas en las iglesias lo único que queremos es tener el sello para presentar en el escáner cuando lleguemos al cielo y cuando pasemos por allí que se nos diga pi, 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 este es salvo porque ha recibido a Cristo. La salvación no es solo eso, queridos hermanos. No es solamente levantar la mano, hacer una oración y decir soy cristiano. Es ser un discípulo de Cristo. Ser cristiano puede ser gratis. Y lo es, porque el precio lo pagó Cristo. Pero ser un discípulo, querido, eso es pagar un gran precio. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor Jesús, deje padre o madre. Si alguno quiere ser mi discípulo y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjate en las palabras de Jesús cuando habla del discipulado. Y de hecho Jesús nos dijo que fuéramos por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. ¿Pero para qué? Para hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, la vida cristiana no es solamente obtener un seguro de salvación eterna.
es vivir una vida completa para la gloria de Dios, diciendo que no a muchas de las cosas de este mundo, que traen maldición a nuestra vida y que no nos dejan cumplir el propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros. Ahí tenemos este defecto de la Iglesia. Y viene el versículo 16 y aquí encontramos la solución. Jesús le dice: tenéis que arrepentiros. Tenéis que arrepentiros. Arrepentirse significa literalmente cambiar nuestra forma de pensar. Cuando cambio mi forma de pensar, entonces cambio mi forma de actuar. Si pienso diferente, mi conducta va a ser diferente. Por eso predicamos el Evangelio. El Evangelio está enfocado a la mente de la persona. Cuando yo entiendo que soy un pecador, cuando entiendo que ese pecado me separa de Dios, que estoy caminando rumbo al infierno, que la ira de Dios está sobre mí, pero cuando leo en la palabra de Dios que toda esa ira de Dios por mi pecado fue cargada sobre Cristo en la cruz, y acepto esa obra, entonces soy perdonado. Y tengo una nueva vida y tengo la vida eterna. Cuando comprendo eso y lo acepto, mi conducta, mi vida cambia. Mi comportamiento va a ser diferente. El conocimiento y la práctica de la palabra de Dios es lo único que puede luchar contra la ignorancia y las tentaciones de Satanás. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Y por eso, cuando Jesús comienza su ministerio, su primer mensaje fue así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Y lo mismo dijo Juan el Bautista cuando estaba precediendo a Cristo. Por eso la Biblia es tan importante en nuestra vida. La prioridad en una iglesia es la palabra de Dios, no las palabras de los hombres, como Balaán o Nicolaitas o Jezabel. Tenemos que dar prioridad a la palabra de Dios, por encima de todas las cosas. Amando a las personas, por supuesto, pero la doctrina es importante. Una doctrina sana que me cura, pero no una sana doctrina que a veces muchos hablan de ella, pero por dentro están enfermos. Es muy diferente. La Biblia es un libro que informa, forma, reforma, conforma y transforma, si yo le dejo. Es muy importante la espada aguda de dos filos que sale de la boca de Dios. Esa es su palabra. Y luego viene, para terminar este mensaje, lo que es ya la recompensa en ese versículo 17. Dice ahí: el que tiene oído, oiga. Mira, la moda última es tener orejas multipiercing. Tú puedes estar escuchando y tener adornos en tu oreja pendientes, piercings, tatuajes, dilataciones, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que tengas oídos para oír. Esto es externo, pero si usas tu oído para oír la palabra de Dios, realmente eso va a transformar tu vida. Y dice ahí que al que venciere, es decir, aquel que es cristiano verdadero, que ha recibido a Cristo como Salvador, dice que le va a dar el maná escondido. ¿Sabes que el maná era esa comida que comió el pueblo de Israel 40 años en el desierto y que era como una especie de pan que descendía del cielo y que salía con el rocío de la mañana? Un milagro. Ahora, el maná escondido me habla de que Dios está preparando para mí una comida nueva. Y dice también que nos va a dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca un nombre escrito que nadie conoce sino aquel que la recibe. Esto ya sería para otro mensaje. Porque cada vez que Dios le cambia el nombre a una persona,
es porque va a hacer una obra nueva en esa persona. Y desde el comienzo del Génesis lo puedes ver. Le cambió el nombre a Abraham y le puso a Abraham. Le cambió el nombre a Sarai y le puso Sara. Le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel. Y así podríamos seguir. Y hasta en el Nuevo Testamento Jesús le cambia el nombre a algunos de sus discípulos. Porque el nombre en la palabra de Dios es algo que identifica el carácter y a la propia persona. Por eso cuando estemos en la eternidad, Dios tiene preparado para ti un nombre. Yo aquí me llamo Abraham Soya San Pedro, pero no sé cómo me voy a llamar en el cielo. Un nombre nuevo, un cuerpo nuevo, una morada nueva, una familia de Dios. Hay tantas sorpresas que nos esperan en el cielo, pero tú que me escuchas en esta mañana, tienes que pensar en este mensaje que Dios le está dando a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete. En cada mensaje a cada iglesia de Apocalipsis, Dios llama al arrepentimiento. El ser humano se ha desviado de la voluntad de Dios. Dios tenía un plan para Adán y para su esposa Eva en el huerto del Edén. Les había dado su autoridad, había delegado en ellos el que ellos pudiesen gobernar este mundo de una forma maravillosa y disfrutar. Pero ellos decidieron ir por otro camino. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Nos hemos deslizado, nos hemos rebelado, hemos desobedecido a Dios, y la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, es lo que obra en nuestra mente y en nuestro corazón para que entendamos lo que Dios quiere para nuestra vida, para que conozcamos el mensaje de salvación. Pero ojo, la palabra de Dios no está hecha solamente para leerla o para memorizarla, está hecha para vivirla, porque es un libro que cambia vidas. Termino con una ilustración. Si yo digo Elvis, automáticamente estás pensando en Elvis Presley, la estrella del rock and roll, el rey del rock and roll. ¿Quién no conoce a Elvis? De hecho, algunos hasta dicen que está vivo. Cuando Elvis era un niño, iba a una iglesia evangélica y durante 5 años seguidos, por haber memorizado 350 versículos por curso, fue gratis a los campamentos de verano de su iglesia. Elvis Presley. 350 versículos por año, ¿tú sabes lo que es eso? Es muchísimo. Es casi memorizar un texto de la Biblia por día durante todo un año. Así lo hizo Elvis 5 años seguidos. Tremendo. La memoria y la inteligencia de este chico. Conocía la Biblia, conocía la iglesia evangélica, conocía a Dios. Muchas de sus canciones, si conoces a Elvis, eran canciones gospel, canciones que hablan de Dios, de la Biblia, del Evangelio, que cantaba en sus conciertos. Pero todo lo que él llenó fue simplemente su mente. Todo lo que él sabía de Dios se le quedó aquí, pero no lo bajó aquí. Puedes conocer a Dios terriblemente, puedes saber muchos textos de las Escrituras, pero si no lo vives, ¿de qué sirve? Si por algo fue conocido Elvis, fue por sus excesos sexuales, excesos con el alcohol, excesos con las drogas, y las personas y sus fans que le conocían saben que en los últimos años de su vida, sus conciertos ya dejaron de ser lo que era.
terminó mal. Murió con 42 años, todavía más joven que yo. Y cuando apareció muerto por un ataque cardíaco en el baño de su habitación, al hacerle analíticas descubrieron 14 drogas diferentes en su organismo. Un hombre que pudo haber llegado a ser alguien grande para Dios. Su mente memorizó mucho de Dios, pero su corazón no vivió nada de Dios. Por eso yo quiero decirte en esta mañana, lo que tú tienes que hacer con la palabra de Dios es meterla en tu corazón y vivirla. Y que eso te cambie. No cambia conocerla, cambia vivirla. Elvis tenía la Biblia en su mente, pero no en su corazón. Tenía la Biblia en sus ojos, pero no la tenía en sus oídos. Y yo quiero decirte esto para terminar. Hoy tienes que tomar una decisión. Decide si vas a usar el bisturí del médico divino para sanarte o la espada del juez divino para condenarte. La espada de la gracia que vivifica o la espada del pecado que mata. Esta tiene que ser tu decisión en esta mañana. Por eso digo que la Biblia es actual, porque este mensaje fue escrito para aquella iglesia en Pérgamo, pero sigue siendo vigente para nosotros, para mí, para ti, en esta mañana, en el año 2021. Yo no conozco tu corazón, pero Dios sí te conoce, y Dios te ama, pero tienes que saber esto, querido amigo, querida amiga, si tú no te reconcilias con Dios, la espada de Dios está sobre ti como la espada de Damocles, trayendo condenación a tu vida. Pero si recibes el regalo de la salvación, si aceptas la obra que Cristo hizo en la cruz en tu favor, ocupando tu lugar, entonces esa espada de juicio divino se convierte en ese bisturí que entra en tu corazón y que extirpa de una vez por todas el cáncer del pecado que te está llevando a la condenación eterna. Por eso oro por ti, por aquellos que estáis escuchando este mensaje, para que podamos tomar una decisión y podamos dejar que el Señor Jesús, que viene a nosotros con esa espada de doble filo, que podamos elegir el filo de la salvación y no el filo de la condenación. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra es maravillosa. Gracias porque tú nos amas de una forma tremenda que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero gracias también porque tu palabra es una palabra que nos penetra, que nos transforma, que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tú conoces a cada persona que está escuchando este mensaje. Conoces sus virtudes, pero conoces sus defectos. Conoces nuestros pecados, aquellas cosas ocultas que tenemos en nuestro corazón. Conoces nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro egoísmo, nuestro querer vivir sin Dios. Y sin embargo, ¿cuánto te necesitamos, Señor? Te pido, oh Dios, que tú obres en cada corazón en esta mañana y que no haya ni una sola persona hoy que termine esta reunión sin haberse reconciliado contigo, sin haberte dicho, oh Señor Jesús, perdóname, limpia mi corazón, atraviésame con la espada de tu palabra y sáname, sálvame, te necesito, Jesús. Padre, te alabamos, te adoramos, sigue obrando en este mundo, sigue quitando el virus y la pandemia,
pero sobre todo el virus y la pandemia del pecado que mora en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Aquí estamos para ayudarte en todo lo que puedas necesitar. Celebramos esta mañana la Cena del Señor, una fiesta espiritual que el Señor Jesucristo instituyó cuando en la última noche se despedía de los discípulos, diciéndoles que esta era una figura del nuevo pacto que habría de establecerse a través de su sangre derramada. Más tarde es el escritor a los hebreos el que describe este pacto de una manera muy especial, ya que si bien en el Antiguo Testamento Dios había entrado en un pacto con su pueblo, ahora lo haría con nosotros y este pacto sería mucho mejor. Y dice Hebreos capítulo 13 y versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un pacto mejor, con promesas mejores. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. También en Hebreos capítulo 9 y versículo 23 nos explica que este pacto está basado sobre un sacrificio mejor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ofrecido por un sumo sacerdote mejor, en un santuario también mejor. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Este maravilloso pacto también garantiza una esperanza mejor, esto es, gloria sin fin con Dios en una patria mejor, esto es, celestial. Y dice Hebreos 11:16, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entrar en el pacto con Dios como respuesta al pacto que Él ha hecho con nosotros debería ser un ejercicio devocional habitual, corriente para los creyentes, tanto en privado, en nuestra devoción diaria, como también cuando celebramos la mesa del Señor. Esta comprensión del pacto de gracia nos guía a través de todas las maravillas del amor redentor de Dios y nos ayuda a valorarlas. Si pensamos en el primero de los pactos, claramente señalado en la Escritura, es el pacto que Dios hizo con Noé. Y en aquel momento Dios estableció el arco iris como señal de ese pacto. Precisamente un arco que apunta hacia el cielo, porque ese arco, que es un arma de un guerrero, habría de clavar su saeta en el mismo corazón de Dios.
no en el nuestro. Luego está el pacto con Abraham, la señal de la circuncisión, más tarde el pacto con Moisés, la señal del mismo el día sábado, el pacto que el Señor haría con David, afirmándole un trono eterno, y finalmente la señal del nuevo pacto con nosotros. El Señor Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que ahora vamos a orar por el pan para celebrar esta fiesta en memoria de ese pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por darte por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque estuviste dispuesto a dar tu vida, a ir a la cruz, a entregar tu cuerpo, Señor, para que nosotros tengamos perdón, libertad, redención, salvación. Señor, te adoramos y te bendecimos, y al tomar de este pan te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres lo mejor, pensaste lo mejor, abriste un camino mejor para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, porque lo mereces, porque eres Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar del pan. Vamos a dar gracias también por la copa. Señor, al tomar de esta copa, que contiene lo que nos recuerda la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario a nuestro favor, queremos alabarte y bendecirte con todo nuestro corazón. Nos emociona, Señor, que podemos participar así de este recuerdo especial que une los corazones de miles y miles de personas alrededor del mundo, sintiéndonos familia tuya, hijos tuyos, con una esperanza eterna, precisamente porque la sangre de Cristo ha borrado nuestros pecados y todos hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Te alabamos, Señor, con todo el corazón, y gozándonos en esta realidad, tomamos de esta copa, recordando aquel sacrificio a nuestro favor. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos así honra y gloria al Señor y renovamos nuestra esperanza porque Él así lo prometió, hasta que venga. Que el Señor os bendiga. Estés donde estés, somos iglesia. Esta frase cobra sentido no solo cuando la leemos en el comienzo del culto cada domingo, sino cuando compartimos experiencias como la que nos contaba Juan, Gloria y Rubén el domingo pasado en el testimonio de la vuelta de Rubén a Dios y la necesidad que ellos tienen en relación a la rehabilitación de Rubén. A través de esa página, GoFundMe, podemos apoyar, aunque sea con muy poquito dinero, a través de la tarjeta de crédito, de la cuenta bancaria. Es realmente muy fácil poderles apoyar y ayudarles para cubrir los gastos que la rehabilitación demanda.
Por supuesto, seguiremos orando por la rehabilitación de Rubén. Pero no solo esta frase tiene sentido en relación a ellos. También hemos querido tener comunión con la Iglesia en Honduras. En el mes de diciembre, a través de la Coordinadora de Asambleas de Hermanos de España, enviamos 22.445 euros a las iglesias en Honduras, y ellos han enviado una carta que se nos ha hecho llegar hace un par de semanas y que a través de la cual ellos nos quieren agradecer. Esta nota dice, tiene como fin expresarles nuestra gratitud por su generosidad manifestada al haber recibido esta valiosa ofrenda de parte de los hermanos de España, la cual se estará utilizando en la compra de 6 lotes de terreno para la construcción de igual número de casas a hermanos que, debido al deslave ocasionado por las fuertes lluvias durante el paso de los huracanes ETA e Iota, su comunidad fue destruida en un 80%, unas 600 casas. Esto sucedió en la aldea La Reina, en el departamento de Santa Bárbara. Próximamente se hará el pago de estos lotes para la escrituración de estos. Muchas gracias por su confianza depositada en nuestras manos para llevar a cabo esta labor. También reciban las gracias expresadas por los hermanos, los cuales serán beneficiarios directos de esta ofrenda. Al finalizar este proyecto, les haremos llegar un informe en detalle de cómo se habrá invertido el donativo. Así que, hermanos, damos testimonio así del uso del dinero que recaudamos, que enviamos a la Coordinadora de Asambleas de España, la cual a su vez las hizo llegar a las iglesias en Honduras. No nos estamos pudiendo reunir, pero gracias a Dios, así como contamos con estos medios para podernos comunicar semana tras semana, también contamos hoy con entidades bancarias, y creo que todos tenemos nuestras cuentas bancarias en el día de hoy y estamos acostumbrados a utilizarla para pagar nuestras facturas y nuestros compromisos financieros, pero también para recibir los salarios fruto de nuestro trabajo. Creo que de igual manera y en una forma responsable, cada miembro de la Iglesia debe ofrendar al Señor usando estos medios y de esta manera mostrando su comunión y su compromiso, no solo con el Señor, sino también con la Iglesia. Recordad que cuando nos convertimos a Cristo, venimos a formar parte de la Iglesia universal. Por eso la frase, estés donde estés, somos Iglesia. Pero debemos tomar un compromiso con la iglesia local. Y es ahí cuando nos convertimos en miembros de una iglesia local, y eso implica un compromiso. El uso de nuestros dones espirituales y la administración de los bienes que el Señor nos da para sobrellevar juntos la carga del ministerio. Así que agradecemos a todos el ejercicio en el temor del Señor, y que realmente respondamos de una manera responsable y, como la Escritura nos enseña, ofrendando con alegría. Muchas gracias y que el Señor os bendiga y os recompense en todo. Llegamos al final y hoy nos vamos a despedir con una canción muy especial. Es una canción compuesta por Sam Recamán. Se titula No es magia, pero no nos habla de la magia, sino que nos habla de la gracia de Dios. Ese Dios que es bueno, un Dios que está deseando dar, un Dios que nos ha regalado la salvación. Sobre ello queremos cantar, os invitamos a que os fijéis en la letra, que disfrutéis de la música también, y os invitamos a conectaros la semana que viene, ya sabéis, aquí otra vez en Revive. Que Dios os bendiga. Circunstancias,
Una mano misteriosa mueve el agua. Pequeños chispazos sobrenaturales, milagros cotidianos excepcionales. Un correo, un abrazo, ciertas casualidades, una puerta que se cierra, una puerta que se abre, un cuidado inesperado, un momento alucinante. Ese don, no es magia, es gracia de Dios. Es suerte comprada dolor. Es Dios regalando favor. Y es gratis, lo quieras o no. Esa vida transformada, esa paz inexplicable.